Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Vimos en las anteriores emisiones la corrección fraterna y esa gran importancia para la edificación de la vida cristiana, que sin ella no podemos crecer en el camino del seguimiento del Señor, sin ese acercamiento a su palabra y a la corresponsabilidad, a la corrección fraterna que busca que nos afinemos todos en el amor del Señor. Hoy voy a proponer una semilla de la palabra tomada del libro famoso libro de Agustín de Civitas Dei, del libro 14, sobre un tema que me parece muy interesante. No lo abordo en realidad como agustinólogo, como profesional en la patrística antigua, ¿no? Más bien abordo el texto desde, desde esa interpretación que he venido realizando con elementos obviamente de estudio, pero una interpretación existencial que se acerca al texto y trata de entrañar en él ese mensaje inmediato que nos propone. Y hoy hay un gran tema, el gran tema de, de la gracia, el gran tema del pecado, el gran tema de la libertad viciada, el gran tema del amor inmenso del Padre que crea a la criatura angelical y humana y lo crea a su imagen y semejanza en el caso del hombre y de la mujer, y ver un poco cómo el desarrollo de la historia, cómo las decisiones contrarias al proyecto de Dios, muchas de ellas que han roto la comunión con el Padre, eh, incluso no tocan en lo absoluto esa voluntad salvífica de Dios. Dios definitivamente, indeclinablemente, Dios quiere salvar al hombre. En ese, en ese escenario se va a mover la reflexión de este día, que me parece nos va dejando elementos muy interesantes para no construir una resignación o una incapacidad de que no podemos alcanzar esa santidad a la que Él nos llama, ¿no? Entonces vamos a acercarnos a este bellísimo texto de Agustín, que me parece que nos va dejando grandes enseñanzas. Miren cómo comienza el texto este. Los ángeles y hombres pecadores cuya perversidad no puede perturbar la providencia de Dios. Ya esta primera afirmación nos abre todo un camino. Ángeles y hombres pecadores cuyas malas acciones, su perversidad no puede perturbar la providencia de Dios. Continúa Agustín, así pues, los pecadores, tanto ángeles, ¿no? como hombres, nada pueden hacer que impida las grandes obras del Señor, dignas de estudio para los que lo aman. Porque quien distribuye con su providencia todopoderosa lo que le conviene a cada uno, a hombres y a ángeles, sabe aprovecharse, fíjense, no sólo de las cosas buenas, sino incluso de las malas. Y continúa Agustín, dice, si Dios pues no desconocía esta caída futura del hombre, Agustín se hace una pregunta. ¿Qué razón había para impedir que fuera tentado por la malicia del ángel? En modo alguno, porque estuviera incierto de que sería vencido, pero no menos conocedor de que el mismo diablo había de ser vencido con su gracia por la descendencia del hombre y con mayor gloria de los santos. Entonces, así sucedió. O sea, nada futuro está oculto al Señor, ni con su presencia fuerza a nadie a pecar, demostrando por la experiencia posterior a la criatura racional, angélica y humana,
qué diferencia había entre la presunción propia de cada uno y su protección. O sea, ¿quién se atreve a pensar o afirmar que no estuvo en la mano de Dios evitar la caída del ángel y del hombre? Hubo una caída, hubo un desastre, hubo un colapso, hubo una mala decisión, hubo una fractura de la libertad, hubo un quebrantamiento de la voluntad buena con la cual fue creado, pero ¿quién quién osa afirmar, dice Agustín, que no estuvo en la mano de Dios evitar la caída del ángel y del hombre? Dice, prefirió no obstante, esta parte final del texto es interesante, prefirió no obstante no quitarles esa facultad. ¿Cuál? Eso que da dignidad y fortaleza a lo que hacemos, la libertad. Quitarles esa facultad y demostrar así el gran mal que era el gran mal de que era capaz la soberbia. Aquí ya entra la soberbia. La soberbia es el punto de quebrantamiento del hombre. Entonces, el gran mal de que era capaz la soberbia y el gran bien que había en la gracia de Dios. Qué interesante este texto, ¿no? Había una caída tanto de ángeles como de hombres. El ángel caído, Lucifer, Luzbel, como lo queramos llamar, ese ángel que cayó, ese ángel que también incitó, ese ángel Luzbel, el diablo, que Agustín lo equipara al diablo, ese mismo ángel que influye en la decisión de Adán, de la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces, ese mismo ángel que está allí, entonces dice, hubo un acto de desobediencia, hubo un ejercicio inadecuado de la libertad, va a decir Agustín, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve comentario de este texto que acabamos de escuchar, querida comunidad. San Agustín, como siempre lo hace, con lucidez nos conduce en su modo de pastor al núcleo central del drama humano. Fíjense ustedes, nada, ni siquiera el pecado de los ángeles, ni la caída del hombre puede frustrar la providencia de Dios. Esto es una palabra de mucha esperanza. Nada, absolutamente nada puede frustrar, según Agustín, la providencia de Dios, el amor de Dios a la criatura. Esto es, y tiene una gran fuerza de esperanza para quienes vivimos la tentación y la inclinación a la caída. Entonces dice, sabe aprovecharse no solo de las cosas buenas, sino incluso de las malas. Dios saca provecho absolutamente de todo, ¿no? Entonces aquí no hay ingenuidad piadosa ni optimismo barato. Hay una fe recia probada por la experiencia del mal, que se atreve a confesar que Dios sigue siendo Señor, incluso cuando la criatura se revela. La criatura se revela, la criatura decide contrariamente al plan de Dios, la criatura ejercita la libertad inadecuadamente, decide desobedecer, la criatura se perturba su voluntad. Sin embargo, no pierde, como nos dice Agustín, ese ser capaz de. El hombre es capaz de, el hombre es capaz de Dios, aún pese, fíjense, ángeles y hombres caídos son capaces de, porque Dios no renuncia a su providencia, ¿no? Qué interesante. Entonces aquí no hay eso, no hay una ingenuidad piadosa, ¿no? Dios sigue siendo Señor incluso cuando la criatura se revela. Este es un texto que tiene mucha tela que cortar. Es un texto en el que se percibe un poco esa experiencia del Dios que se compromete con la criatura en su acontecer de la historia, pero que no lo fractura en su libertad y que no lo condiciona, que no lo manipula, ¿no? El obispo de Hipona no niega
y debe quedar esto muy claro, no niega la gravedad del pecado. Al contrario, la muestra con toda su crudeza. El ángel malo queda endurecido por su primera mala voluntad, ¿no? El hombre creado recto puede caer. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre creado recto puede caer. Pero la clave está en esta palabra decisiva, voluntad. Voluntad, o sea, el hombre fue creado con capacidad de confiar en Dios. Agustín va a decir, y lo va a repetir reiteradamente, el hombre es capaz de. Y también de complacerse a sí mismo. Es capaz de Dios, pero es capaz de complacerse a sí mismo. O sea, la tentación no fue, no fue una trampa inevitable, sino un cruce de caminos, ¿no? O sea, la victoria no dependía de la fuerza propia, sino de la humilde confianza en la ayuda de Dios. O sea, el hombre es consciente de su caída, ¿no? Y Dios está siempre abierto y dispuesto a acoger la criatura. O sea, la derrota llegó cuando el hombre, nosotros, hombres y mujeres, preferimos apoyarnos, apoyarnos en nosotros mismos. Aquí Agustín es supremamente actual. O sea, la raíz del pecado no es la debilidad, sino la soberbia. Ese querernos poner por encima de todo y de todos, ¿no? O sea, Dios no impidió la tentación, nos dice Agustín. O sea, no por ignorancia ni por crueldad, sino porque quería revelar algo que solo la historia puede enseñar, la diferencia entre la presunción y la gracia, ¿no? Es bien interesante esto. Dios no impidió la tentación. Dios no manipula al hombre para que, no, el hombre tiene una libertad, tiene una autonomía, el hombre tiene una capacidad de decidir, el hombre también en la construcción de sus decisiones se equivoca y está claro. O sea, qué lesión tan necesaria para un mundo que, que exalta la autosuficiencia, la autonomía absoluta y el yo puedo solo. Eso lo vemos permanentemente. O sea, la caída del hombre desenmascara la mentira central de toda época. Creer que podemos vivir bien sin Dios. De dones, sino por exceso de amor propio, porque somos soberbios, ¿no? Yo muchas veces cuando trato, y de esta manera quizás muy humana, de imaginar, colocándolo siempre en un modo antropomórfico, ¿no? ¿Cómo siente Dios nuestra caída? Y yo le digo a las comunidades, miren, piensen ustedes como papás cuando sucede, ¿no? Que muchas veces queriendo haber construido un programa muy especial de vida para los hijos, a veces alguno respondió totalmente contrario y en ese uso de su propia libertad decidió mal y el papá, con dolor, no podía hacer mucho, podía dejarle claro que, él iba, que seguiría siendo su padre, sea como sea, pero que esa libertad, que ese decidir contrario, aunque causa dolor, no ofusca el amor del Padre que siempre va a estar dispuesto a recibir con los brazos abiertos al Hijo, ¿no? O sea, y sin embargo, aquí resplandece la esperanza cristiana. Y la esperanza cristiana radica en esto. La última palabra no la tiene la caída. O sea, Dios permite ser vencido al primer hombre para que en la descendencia el diablo, o sea,
el ángel caído, sea vencido con mayor gloria por el hombre. O sea, la historia de la salvación no es la historia de un fracaso remendado, ¿no? Sino la de una victoria más profunda, o sea, donde abundó la soberbia, sobreabundó la gracia. Darnos cuenta que sin la ayuda de Él, consecuencia de nuestra fragilidad, no podemos caminar en una perfección de vida tal como es. O sea, donde el hombre se perdió por confiar en sí mismo, es salvado por otro que confía plenamente en el Padre. Cristo es la respuesta definitiva a la presunción de Adán. Cristo es la respuesta amorosa, es el camino propuesto por el Padre para volver a Él, para nosotros. Amó tanto Dios que entregó a su único Hijo. O sea, ese amor de Dios es tan desconmensuradamente grande que no escatimó aún lo más precioso para que la criatura que hizo recta y buena, con buena voluntad en el inicio, sea salvada. Entonces, ni siquiera aún cuando se obra el mal, que trae consecuencias destructivas y que daña tantas cosas, aún así, fíjense, no podemos perder la esperanza, o al menos la certeza. Habrá que asumir las consecuencias desde la justicia, obviamente, pero de lo que sí no podemos dudar absolutamente es que, sea como sea, Dios me ama. Y Dios siempre está allí dispuesto a proponérseme, abrirme los brazos para yo llegar nuevamente a Él. Agustín insiste, la presencia de Dios no fuerza el pecado. Esto, y lo voy a remarcar porque me parece importante. O sea, Dios conoce, pero no violenta, Dios no violenta. Dios no manipula, Dios no nos coge como si fuéramos unos títeres allí que nos manejan. No, Dios no nos violenta, Dios deja esa libertad, esa voluntad, ese entendimiento, esa inteligencia, porque tenemos todo lo necesario para sabernos conocedores del capaz de, y que somos capaz de Dios y que somos capaz del bien, porque ese bien está inscrito en nuestro corazón, en eso que conocemos como la ley natural, ¿no? ¿No? Y precisamente ahí se revela su grandeza. Prefirió no quitarle esa facultad. Entonces, si quería un grupo de borregos y de títeres, pues les quita la libertad, que no tengan ninguna opción de querer ni de decidir autónomamente. De hecho, la gracia supone la natura, ¿no? Supone la aceptación libre de nosotros. Entonces, la conversión entonces no consiste en lamentarnos de la libertad, no, es que hay que controlar la libertad, sino en aprender a usarla bien. Porque la libertad, de hecho, en la Splendor Veritatis, ese magnífico texto de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos habla un poco sobre todos los peligros, como a través de los mecanismos de las ciencias sociales, muchas veces de la sugestión de masas y de la manipulación de masas, llega a un condicionamiento, a una manipulación de la misma libertad, ¿no? O sea, esta reflexión nos toca en nuestra vida concreta. ¿Cuántas veces, creo que nos pasa, cuántas veces seguimos viviendo mal, no porque no sepamos el bien, sino porque nos complacemos en nosotros mismos? ¿Cuántas decisiones nacen más del orgullo herido que de la confianza humilde? San Agustín nos desenmascara con cariño severo, fuera de la gracia. Ojo, esta es una afirmación central y muy agustiniana. Fuera de la gracia, incluso la mejor voluntad, la mejor forjada, se fatiga. Sin la gracia esa voluntad se fatiga. Con la gracia incluso, herida esa gracia, se convierte
en un lugar, en un lugar de victoria. Estamos heridos, estamos condicionados, estamos a veces perturbados y a veces afectados en el ejercicio de nuestra libertad por las múltiples influencias que encontramos. Sí, está claro, pero hay una cuestión, hay una dirección, hay una hoja de ruta que marca el Padre a través de su palabra, que marca el Padre a través de Jesús, que es su palabra, que es su camino, su verdad y su vida, que es la que nos ayuda a ir tejiendo nuestra libertad, esa libertad en la que decidimos, sí, nosotros decidimos por el Padre. Pero tengamos claro eso que nos dice Agustín hoy en esa primera parte de este texto de la ciudad de Dios. Aunque muchas veces seamos contrarios a esa voluntad de Dios, Dios nos cierra las puertas porque su plan de salvación es la salvación para todos. Y si alguno se condena, no es porque el Padre lo quiera, porque ningún Padre va a quererlo, sino porque nosotros mismos decidimos libre y conscientemente y a sabiendas negarnos a la salvación de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.